Jóvenes, vamos a explicar un poco cómo preparar la pregunta que tiene más puntos en el examen. Rápidamente, vamos a ver. Lo primero que ustedes tenían que haber hecho es tener su tabla. Si tienen su tabla, será muy fácil que usted pueda elaborar la pregunta del examen. En la tabla tienes todos los datos y las sumas totales también. Entonces, debes observar con detenimiento la tabla para saber qué significa cada uno de los datos. Y cuando prácticamente es un conteo de dos preguntas cruzadas. O sea, hay una pregunta con 3 opciones y una pregunta con 4. Y por ejemplo, yo tomo este ejemplo, 14 personas han respondido, quiero tener una nota. Y que hacen sus proyectos y tareas porque quieren tener una nota y a la vez han respondido en la otra pregunta porque les gusta hacer su tarea pronto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya tienes claro qué significa esa tabla, lo primero que tienes que hacer es identificar los eventos. El primer evento le llamaremos P a los que respondieron a la primera pregunta porque el profesor me pide. N a los que hacen su tarea porque quieren tener una nota y a los que hacen su tarea porque piensan que haciendo aprenden. ¿Estamos de acuerdo? La segunda pregunta decía, cuando me dejan tareas, no me gusta hacer las tareas. NG sería el evento. Los que dicen casi siempre lo postergo, el evento sería CP. Los que dicen me apuro cuando faltan pocos días sería PD. Y los que responden me gusta hacerlo pronto, HP, hacerlo pronto. ¿Está bien? Una vez que has identificado tus dos preguntas y todos los eventos correspondientes a cada una de las preguntas, tú lo que haces es decidir con cuál trabajas. Puedes trabajar con la pregunta que tiene 3 opciones, entonces tu arbolito comenzaría con 3 ramas. Vamos a elegir ese ejemplo. Puedes hacer lo otro también, comenzar con el de 4, no hay ningún problema. Entonces miren, ve, dibujamos las 3 opciones. Usted tiene que hacer así. Dibujan las 3 opciones, o sea, las 3 ramitas, y empiezas a identificar cada evento. El evento P de la primera ramita sería los que hacen proyectos y tareas porque el profesor pide. ¿Cuántos hay? Hay 11. ¿De cuántos en total? De 80. Entonces tu evento sería 11 sobre 80. Su probabilidad sería 11 sobre 80. Algunos libros te dan la probabilidad en decimales, que están bien, no deben pasar de 1. Suman a 1, en realidad suman 1. El segundo evento sería los que hacen proyectos y tareas porque quieren tener una nota. Entonces, usted ve que 29 han respondido a esa pregunta. Entonces sería 29 sobre 80. Y los que quieren hacer su proyecto y tarea porque haciendo aprenden, entonces sería 40 estudiantes de 80. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como ya estás en cada uno de los grupos, tienes que analizar al interior de cada uno de los grupos. Entonces, tú te das cuenta que estas 11 personas que respondieron la primera pregunta, la primera opción de la primera pregunta, ahora estos 11 a su vez han respondido la segunda pregunta en sus diferentes opciones. Entonces, ¿cuántas opciones tenían? 4. Entonces, a cada ramita del árbol le pondrás otras ramitas según las respuestas y opciones, porque cada respuesta recuerda que es un evento, cada opción de la respuesta. Entonces, tú tendrías 3 ramitas con 4 ramitas cada uno. ¿Está bien? En este ejemplo. Entonces, identificas el evento y cuántos respondieron de los 11, cuántos respondieron que no les gusta hacer la tarea. Miren ustedes, 1 de 11. Entonces, ¿qué pones? 1 de 11. ¿Cuántos respondieron del grupo que están en P? ¿Cuántos respondieron que casi siempre lo postergan? 3 de 11. Los que se apuran cuando faltan pocos días, 3 de 11. Los que les gusta hacerlo pronto, 3 de 11, 4 de 11. Si usted se da cuenta, vas a observar que en realidad todas las ramitas los tienes que organizar así, cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Podemos observar cualquiera de ellos en el grupo que respondieron A, en el evento A. El evento A hay 4 opciones. El primer evento es de los 40 que respondieron, 4 dicen que no les gusta hacer la tarea, 8 que casi siempre lo postergan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez, ¿qué tenemos ahora? Tenemos eventos, tenemos árboles. Y cada árbol tiene identificado correctamente sus probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora es momento de lanzar la pregunta. Y lanzar la pregunta, usted tiene que escoger cualquiera de las posibilidades. Entonces, y usted comienza de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque las preguntas en teorema de Bayes necesitamos partir de algo que se conoce, de algo que ya ocurrió. Por eso el teorema de Bayes junta probabilidad condicional y probabilidad total. Entonces, en el ejemplo, estamos partiendo. ¿Cuál sería el evento que ya ocurrió?
serían los que han respondido las preguntas que se apuran cuando faltan pocos días. Entonces aquí tenemos pocos días, aquí tenemos otro pocos días y aquí también tenemos otro pocos días. Así que tenemos opciones. Entonces yo elijo con cuál voy a trabajar. Usted elige y dice voy a trabajar en este caso con los que en la primera pregunta respondieron porque quieren tener nota. Entonces aquí ya identificaste. Si ya identificaste, ya está tu pregunta hecha. Pero como es una pregunta para el teorema de Bayes, lo que se conoce lo das como evento que ya ocurrió. Entonces tu pregunta sería, puedes escribirlo para tener más fácil la ubicación. Puedes decir, la probabilidad, la pregunta es, ¿no? ¿Qué evento ya ocurrió? Me apuro cuando faltan pocos días. Ese es el evento que ya ocurrió. Entonces tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que aquel estudiante que declaró que le faltan pocos días sea uno de los que respondió en la primera pregunta que hacen sus proyectos y tareas porque quieren tener una nota? Entonces tu probabilidad será P de el evento N, dado que el evento PD ya ocurrió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacer la fórmula de esto no es tan fácil. Tú tienes dos opciones. O lo haces gráficamente o lo haces con la definición de la fórmula. Miren, si quieres hacerlo gráficamente, lo único que tienes que hacer es usar el marcador. Y en este caso vamos a usar un marcador. A ver, lo que está en la parte superior, vamos a poner así, vamos a usar un color un poquito que no se vea mucho. Entonces tú dices, voy a usar para el numerador, es lo que estoy buscando. El numerador, ¿qué estás buscando? Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner esto, no se nota mucho, vamos a usar esto de aquí. Para el numerador es lo que estás buscando, solo que esta pregunta está a la inversa. Si tú miras, dices, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante que marcó en la segunda pregunta, que lo hace, que se apura cuando faltan pocos días, haya sido un estudiante que respondió a la primera pregunta porque quiere tener una nota? Entonces estás yendo de derecha a izquierda. Entonces tú lo marcas y dices, esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando. Entonces, pero la expresión está a la inversa. Y luego entonces usando la fórmula tú te das cuenta, recuerda lo que dijimos ya. Este evento que ya ocurrió, recuerden, este evento que ya ocurrió va como probabilidad al denominador para organizar tu fórmula. Entonces, sería la probabilidad del evento que ya ocurrió, o sea, la probabilidad de los que marcaron que en la segunda pregunta que hacen que cuando les dejan tareas se apuran cuando faltan pocos días. Y esto exactamente lo cambias. Si usted mira, esto que era un evento que ya ocurrió, pasa a ser aquí un evento a la inversa, ¿no? Entonces ahí ya tienes un dato directo. ¿Cómo así? Tú te acuerdas de la probabilidad de la intersección y simplemente aquí vas a tener lo siguiente. Vas a tener la probabilidad de los que hayan escogido en la primera pregunta que lo hacen porque quieren tener una nota, de que este estudiante, la probabilidad de que este grupo sea el estudiante de aquel que escogió que lo hace faltando pocos días. O sea, la probabilidad del evento PD, dado que ya ocurrió N, a la inversa de la propuesta de la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Por la probabilidad de haber escogido la opción N. ¿Está bien? Entonces ya está muy fácil porque tú te preguntas ahora, ¿y cuántas opciones tiene la probabilidad cuántas opciones tiene las respuestas de los que dicen me apuro cuando faltan pocos días? Miren, ahora lo vamos a marcar con verde. Si tú te das cuenta, hay tres opciones. Estos jóvenes, 3 de 11, 3 de los 11 marcaron. De los que eligieron en la primera pregunta, que lo hacen porque el profesor les pide, hay 3. De los que eligieron la segunda opción, hay 6 que marcaron. Y de la tercera opción, hay 12 de 40. Entonces, cuando ya tienes esa marca, tú recuerdas que lo que está marcado de color distinto va al numerador. ¿Estamos de acuerdo? Esto va al numerador. Y como tú puedes mirar la fórmula, esto lo copias tal cual. ¿Estás viendo? Esto simplemente lo copias exactamente como está. Todo esto que está aquí lo copias al numerador. Y es muy fácil de armar. Entonces, como esto va al numerador, simplemente en el denominador
están todas las posibilidades. Y justamente una de las posibilidades es el mismo que está en el numerador. Entonces eso lo copias abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está muy fácil. ¿Cómo armas tu fórmula? Porque tú vas a exponer con tu fórmula, no vas a exponer con los números. ¿Está bien? Entonces, y te faltarían las otras dos opciones. Entonces, como elegiste esta opción, el primero, en la suma pones. Entonces, ¿cuál otro te falta? Te falta la probabilidad de haber elegido la opción P por la probabilidad de, en el grupo de la opción P, los que eligieron que lo hacen faltando pocos días. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una probabilidad intersección de la segunda sesión. Más, ¿quién te falta? El otro verdecito. ¿Quién sería? La probabilidad de haber elegido A por la probabilidad de los que eligieron en la segunda pregunta que hacen su tarea cuando faltan pocos días, dado que son del grupo A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya tienes eso, empiezas a elaborar tu problema, a estructurar tu problema. ¿Hasta aquí está bien? ¿Qué debes tener en esta primera parte? De la tabla sacas los eventos, de los eventos haces tu diagrama de árbol, del diagrama de árbol haces tu fórmula. Cuando ya tienes tu fórmula, ya está todo arreglado. Por eso, para simplificar, la fórmula simplemente es lo que estás buscando sobre las opciones, las posibilidades que te da aquello que buscas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haces? Segundo paso es organizar simplemente tus preguntas. Y para organizar tus preguntas, te acuerdas, copias la fórmula, copias los eventos para guiarte y empiezas a elaborar tu propuesta de problema. Y tú comienzas con las primeras ramas del árbol. ¿Cómo así? Tú vas a escribir de la siguiente manera. Como resultado de una encuesta, se sabe que el 11 sobre 80%, entonces tú dices 11 sobre 80%, ¿cómo es, profesor? Lo estoy poniendo en fracción para que para usted sea fácil de calcular. Si tú divides 11 entre 80, sale un decimal. Y si ese decimal lo multiplicas por 100, quiere decir que vas a recorrer dos decimales, saldrá el porcentaje. En este caso saldrá de repente el 9.8%, supongamos. Entonces ese será el porcentaje. Lo estoy poniendo en fracción solo para facilitar tu comprensión. Entonces dirás, se sabe que el 11 de 80 dice hacer sus tareas porque el profesor le pide. Aquí está, 11 de 80. ¿Estamos de acuerdo? Un 29 sobre 80% dice que lo hace porque quiere tener una nota, 29 de 80. Y ya no pongo más. ¿Por qué? Porque se supone que con la tercera probabilidad del evento A debe llegar a 1. Y para que llegue a 1, todos los que recuerdan la suma de fracciones, 11 sobre 80 más 29 sobre 80 es 40 sobre 80. Entonces, ¿qué faltaría sumar para que salga 1? Otro 40 sobre 80. 40 sobre 80 más 40 sobre 80 sería 80 sobre 80, sería 1. Entonces, siempre estas probabilidades deben sumar 1, recuerden. Entonces, como ya tienes esos datos, haces exactamente lo mismo con cada una de las ramitas más pequeñas, de las subramitas. ¿Estamos? Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Luego pones en tu problema. Se sabe también que de los que hacen su tarea porque el profesor les pide, comenzamos con el primero, comenzamos aquí, les pide otra vez con el porcentaje, un 1 de 11, miren, por ciento no les gusta hacer sus tareas. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿cómo? Un 3 de 11 casi siempre lo posterga. Y un 3 de 11 se apuran cuando faltan pocos días. ¿Por qué no pongo el cuarto dato? Mucho ojo, ¿por qué no pongo este cuarto dato? ¿Por qué no pongo este cuarto dato? ¿Por qué? Porque la suma debe ser 11 y como consecuencia, por defecto, el que está resolviendo el problema definitivamente encontrará ese 4 sobre 11. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos deben sumar 1. ¿Está bien? Exactamente igual hace usted con los otros dos ramitas del árbol. Una vez, entonces tienes un problema expresado en 4 párrafos. El primer párrafo tiene que ver, aquí sería el 1, el primer párrafo tiene que ver con las primeras ramas del árbol. El segundo párrafo será con la primera ramita que tiene sus otras ramitas. ¿Estamos de acuerdo? El tercer párrafo, este será el segundo párrafo, este será el tercer párrafo y este será el cuarto párrafo. Y aquí estará, en todas estas ramas será el primer párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que tienes los datos de tu problema, ¿qué te falta? Solo te falta el enunciado, la pregunta. Y la pregunta, usted sabe que sale de aquí. Nada más. Y ya está hecho tu problema. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo pienso que no puedes fallar. Entonces, ¿cómo escribirías? Simplemente escribes. Como resultado, esto es, así lo vas a presentar en tu diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Con tu arbolito
y con tu pregunta. Pero primero vas a presentar tu pregunta y dices, como resultado de una encuesta se sabe que el 11 sobre 80% dice hacer sus tareas porque el profesor le pide. Un 29 sobre 80 dice que lo hace porque quiere tener una nota. Y luego dices, el segundo párrafo, ahora ya lo corregí. Se sabe también que de los que hacen su tarea porque el profesor le pide, 1 sobre 11% no les gusta hacer sus tareas. Un 3 sobre 11% casi siempre lo postergan. Un 3 sobre 11 se apuran cuando faltan pocos días. ¿Y por qué no pongo el 4? Por lo mismo de la primera. Entonces ya tengo el segundo párrafo. Pongo el tercer párrafo y el cuarto párrafo y voy a la pregunta del problema, para que tu problema esté completo. Entonces, ¿qué dice el problema? Si tú observas aquí, el problema dice hallar la probabilidad de que el estudiante que se apura cuando faltan pocos días, miren, que se apura cuando faltan pocos días, y lo voy a escribir aquí, PD. ¿Qué es el PD? El que ya ocurrió de la segunda pregunta. Entonces, eso ya ocurrió. Sea uno de los que hacen su tarea por nota. ¿Qué era de los que hacen su tarea por nota? ¿Qué era? El evento N de la primera pregunta. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuál es lo que ya ocurrió? ¿Qué es lo que ya ocurrió? Los que hacen cuando faltan pocos días. Entonces, ¿cuál probabilidad quieres encontrar? Que de aquel estudiante que encontraste, que se apura cuando que hace su tarea cuando faltan pocos días, sea uno de los que hacen sus tareas por nota. Entonces, eso ya lo expresas. Y luego pones tus eventos, pones tu diagrama de árbol y debes poner en la diapositiva tu fórmula. Pero ¿cómo haces tu fórmula? Simplemente comienzas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Comienzas aquí. El evento que ya ocurrió comienza de las ramas chiquititas. En este caso hemos elegido, como ustedes vieron, estas opciones, ¿no? El PD. Entonces, de este PD elegimos este y por eso la pregunta dice aquí, dice, la probabilidad de que el estudiante que respondió en la segunda pregunta, se apura cuando faltan pocos días, sea uno de los que en la primera pregunta respondió que hace porque quiere tener nota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya tienes esto, ya está todo fácil, como dijimos al inicio, porque esto va al denominador como probabilidad y simplemente es una probabilidad total, todos los que estaban pintados de verde, y al numerador simplemente va esto cambiado. Entonces, si eso ya lo tienes, ya está. Y de hecho, como ya ocurrió n, tienes que multiplicar por n por la definición. Entonces, ya está tu problema. El resto ya lo haces simple. Simplemente reemplazas los datos, ahí no puedes fallar, obtienes la respuesta y termina tu exposición de la pregunta que tiene más puntos. Gracias, jóvenes. Entonces, yo pienso que ahora sí están listos y preparados para resolver su pregunta, su examen.